Rodando. Rodando. Rueda de sonido. Rodando. Claqueta. Escena 1, toma 5, Psicología de la guerra. 3, 2, 1. Cuando quieran, niñas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dana Y yo soy Camila. y nosotros somos practicantes de psicología. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el conflicto internacional visto desde una perspectiva psicológica y tomando como ejemplo el conflicto entre Gaza e Israel. Entonces, también como primera pregunta, lo que tenemos es cómo afecta psicológicamente o emocionalmente a aquellas personas que no lo viven directamente, sino que lo están observando desde afuera. Básicamente toda esta afectación empieza desde la exposición mediática que hay, ya que pues no es mentira para nadie, las redes sociales tienden a ser un poco crudas, un poco amarillistas, entonces como el modo de exponerlo siempre sugestiona a las personas a crear una respuesta emocional, en este caso pues el miedo. Vale, y después de eso tenemos también el por qué tendemos a tomar como una especie de bando, sea Gaza, sea Israel, y esto tiene relación con lo que dice Camila sobre los medios de comunicación, redes sociales, etc. Y es que a partir de esto nosotros generamos un propio criterio, es decir, tomamos la información y a partir de esta generamos un criterio y una opinión. A partir de ahí es que decidimos cómo vemos esa perspectiva, sea que nos afecte o que no, porque a las personas que directamente están involucradas en la guerra, esto les implica pues una perspectiva totalmente diferente porque no necesariamente están desde la información, es algo que completamente están viviendo, entonces tienen una perspectiva diferente. De la misma manera, aquellas personas en el caso de Israel que tienen otra perspectiva, otra manera de pensar, otra opinión, no necesariamente deben estar como conjuntas porque evidentemente hay un conflicto, sino que por el contrario cada uno tiene una perspectiva, una opinión y un criterio, pero aquellas personas que están desde afuera, lo que sucede es que también marca mucho en sus creencias, sus valores a partir de la información que reciben. Es decir, por ejemplo, si vemos de una perspectiva de pronto de alguien que sea muy creyente o de alguien que no, y que sea creyente o no, no implica necesariamente que deba estar a favor o no de Gaza o de Israel, sino de un criterio propio que genera. Pues como les decía, pues las redes sociales a veces tienden a difundir la información de una manera un poco binaria, entonces también se relaciona un poco con lo que vemos y si eso que vemos se relaciona, valga la redundancia otra vez, con nuestros valores o metas y a partir de ahí generamos una opinión o pues escogemos un bando. Y a partir de eso también hablamos un poquito sobre lo que es el miedo colectivo. Y el miedo colectivo nace sobre todo de, como hemos dicho, de la información, pero también de que tanto relaciona, por ejemplo, a un país. Porque sabemos mucho que el conflicto va entre Gaza e Israel y es lo que siempre mencionan los medios, ¿no? Gaza e Israel. Pero realmente nunca nos ponemos a pensar qué tanto puede afectarnos a nosotros, digamos en nuestro caso como Colombia o en otros países. Sin embargo, es justamente eso, cuando de pronto no nos vemos directamente afectados como país, porque mencionamos que también no solo somos personas individuales, sino colectivas. Nosotros, cada uno, cada persona tiene, digámoslo, cierta afiliación a donde pertenece. Entonces, para dar como un ejemplo claro, cuando existen, por ejemplo, los temas con el fútbol, eso es porque hay una especie de afiliación, ¿sí? Entonces nosotros todos tenemos una afiliación hacia nuestro país porque es de donde somos, de donde pertenecemos. Ese sentido de pertenencia también, digamos que ayuda mucho a, digamos, a una solidaridad colectiva o un miedo colectivo. Cuando nosotros sentimos ese miedo es porque nos podemos ver afectados colectivamente y cuando somos afectados colectivamente también somos afectados individualmente. Entonces las personas piensan, ¿qué pasará si a nosotros como país nos afecta? ¿Qué pasará con mi integridad, con mi familia, con las personas que yo quiero? Eso, el miedo nace de ahí, de que nosotros no estamos directamente involucrados, pero ¿y si sí? ¿Qué pasa si sí? Porque yo observo que aquellas personas que están viviendo las guerras, que están viviendo el espacio, se ven altamente afectadas. ¿Qué pasa si sí? Entonces nosotros a veces decimos, o es mejor para nosotros en nuestra integridad y salud mental, decir como, no lo pienso porque no va a pasar directamente. No es algo que a mí directamente me asuste porque yo no estoy relacionada en la guerra, no estoy relacionada en ese espacio. Es no solo un conflicto político, sino también es un conflicto, digamos, de muchos años, que también tiene que ver con creencias. Entonces nosotros decimos como, bueno, no necesariamente nos afecta a nosotros, pero ¿qué pasa en caso tal de que se globalice tanto que sí? Ahí es cuando nace el miedo colectivo, porque uno piensa colectivamente, ¿qué pasará con el país, pero qué pasará conmigo? Entonces, pues un poco para
abordar este tema de cómo afecta psicológicamente a las personas que no viven como esta guerra directamente, es básicamente, y un término muy parecido a lo que decía Ana, que se llama mentes colectivas. Entonces, estas mentes colectivas surgen, a partir de la como propagación de una emoción en común. En este caso, pues la emoción vendría siendo el miedo en un caso de un conflicto internacional. Entonces, todos al tener como este miedo en común, empezamos a pensar que nuestras oportunidades o nuestra estabilidad está como en una constante amenaza, como que la podemos perder, y a partir de ahí nos empezamos a afectar como emocionalmente y psicológicamente. Además que pues está el otro bando, que sí son las personas que los viven como directamente, y esto, el vivir esta guerra directamente puede generar pues algo que se llama trastorno de estrés postrauma. Básicamente este trastorno consiste en que pues las personas que lo sufren reviven constantemente estos recuerdos de una manera muy vívida, ya sean por flashbacks, pesadillas o simplemente cosas que les recuerden como el estar en ese episodio de guerra. Asimismo, el trastorno de estrés postrauma no es algo siempre como concreto de aquella persona que lo vive. Claramente, aquella persona que está involucrada directamente es más propensa, tiene más razones y más motivos, pero también puede pasar una persona que solo de haber escuchado la situación puede vivir con el constante miedo. Yo vivo con el constante miedo de que a nosotros también nos suceda eso. Yo vivo con el constante miedo de que haya, no sé, una invasión, etc., etc. Ese constante miedo es lo que también, por ejemplo, impide a las personas o que también les implica un criterio al respecto. Asimismo, de igual forma... Corta. Bien.